Hola a todas y todos, bienvenidas a esta segunda edición de La Discusión que Falta, una serie de conversaciones que desde nosotros estaremos impulsando en este año como parte de la campaña que falta, una campaña que no busca votos ni cargos, sino poner al centro nuestros derechos. Desde nosotros estaremos impulsando 5 ejes clave durante este año: trabajo digno, salud, política de cuidados, ingreso vital y el eje en el que se inscribe esta conversación, que es el de la cultura de paz. Les invito a conocer más sobre la campaña en nuestra página web, nosotres.org, y les pongo un letrerito porque luego es complicado traducirlo, con una X en lugar de una O. Y bueno, agradecer también a nuestras participantes que hoy nos acompañan, algunas grandes amigas: Cintia Moncada, Gracia Alzaga, Zaida Figueroa y Rebeca Lorea, así como a nuestra moderadora, a quien agradezco muchísimo que haya aceptado guiar la conversación, Sharon Fernández. También me gustaría recalcar que este foro es parte de la presentación del primer informe de Matatena sobre maternidad infantil y adolescente, una asociación de mujeres en Coahuila con la que desde nosotros hemos trabajado muy cerca desde el 2019. Seguramente ya nos hablará más sobre el tema Cintia, pero les invito a revisar el informe en las redes de Matatena Saltillo. Les hice otro letrerito, perdón, ahí por si quieren revisarlas. Y por último, me da mucho gusto cederle la palabra a Sharon. Ella será moderadora de esta conversación, que seguro dará muchísimo de qué hablar. Sharon es futura politóloga y administradora pública y feminista. Es consultora en temas de comunicación política y derechos humanos, socia de la colectiva Indecidibles e integrante del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. Bienvenida, Sharon, muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando y principalmente a todas las participantes que el día de hoy vamos a tener el gusto de conversar con ustedes. Hola Andy, muchas gracias por la presentación, por tus letreritos tan amigables para todas y para todos, a nosotros por el espacio y a todas las participantes de esta conversación que tanta falta hace, ¿no? Pues brevemente voy a explicarles como la dinámica. Hay una serie de preguntas ya establecidas. Cada participante va a tener entre 6 y 5 minutos para responder estas preguntas y al final vamos a dar espacio a preguntas por parte del público que pueden poner en los comentarios de la transmisión en vivo. También, pues recordarles que este es un espacio seguro, pero no vamos a dar apertura a discursos de odio, entonces siéntanse con la libertad, estamos entre amigas, en confianza y pues hablar de algo que tanta falta hace. Voy a dar una breve presentación de las participantes que nos acompañan el día de hoy. En esta agenda estaba contemplada la diputada Marta Tagle, quien lamentablemente por cuestión de agenda no nos va a poder acompañar el día de hoy. Entonces, sigo. Nos acompaña Cintia Moncada, que forma parte de Saltillo Decide y es fundadora de Matatena, una asociación civil que defiende los derechos de las niñas y adolescentes embarazadas y madres. También está con nosotras Gracia Alzaga, es abogada, activista feminista y se ha destacado por su lucha por los derechos de las mujeres en el estado de Quintana Roo. Está Zaida Isel Figueroa, es psicoterapeuta y educadora sexual, feminista y activista. Trabaja a favor de garantizar los derechos sexuales y reproductivos, así como del acceso, principalmente de niñas, niños y adolescentes, a una educación sexual integral. Está también con nosotras Rebeca Lorea, es abogada, cofundadora de la organización Amicus de Derechos Humanos, la cual defiende los derechos de la población de la diversidad sexual y coordinadora de incidencia en política pública en Chile. Bienvenidas a todas, de nuevo muchas gracias por acompañarnos. A quienes nos escuchan o nos ven, no tengan pena en preguntarnos cualquier cosa que les surja a lo largo de esta conversación. Si les parece bien a todas, pues voy a comenzar
con lo que tenemos planeado. Primero vamos a hablar un poco sobre el contexto de la violencia sexual, por lo cual, Zaira, te preguntaría, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de violencia sexual y cuáles son sus consecuencias psicológicas y emocionales? Hola a todas, todos, gracias por la invitación. Fíjense que revisando justo para esta invitación, observaba algo que me parece que suele cerrar la definición mucho. Observaba cómo la violencia sexual se define solo a partir de la actividad sexual. Las violencias son una forma de ataque, de daño a la integridad, tanto física, psicoemocional, relacional, espiritual, que puede vivir una persona, ¿no? Y la sexualidad abarca todo el principio de ser persona, ¿no? Desde nuestro sexo, el género que se nos asigna o cómo nos construyen, las identidades de sexo y género, las orientaciones sexuales, los vínculos afectivos y la reproductividad. Yo no hablo solo de reproducción, sino de reproductividad, esa capacidad de ser como madre o como padre, no necesariamente biológica, ¿no? Entonces, todo esto es sexualidad. Y si unimos los dos conceptos de violencia y sexualidad, pues pensaría que violencia sexual implica, por ejemplo, la discriminación, el racismo, el sexismo, los delitos sexuales, los delitos cibernéticos, etc. Pero en las normas generales, en las definiciones generales, pues se considera como violencia sexual a todo acto o tentativa de consumar a una actividad sexual o de obligar a una persona tanto a vivenciar como a ser testiga de una situación de violencia relacionado con la sexualidad, con la vida sexual activa, con las prácticas sexuales. Por ejemplo, estaría la violación. Coincido con Laura de Adivac en llamar violación infantil, no abuso sexual infantil, sino la violación infantil, la pornografía infantil, estaría los actos de, no sé si dije hostigamiento, acoso, estos actos donde se busca a través del ejercicio de una sexualidad activa y de la explotación del erotismo, victimizar a las personas, dañar a las personas en esta integralidad que hablaba. ¿Qué consecuencias hay? Dependen de varios factores. Depende de quién es la persona agresora, depende del tiempo en el que la persona lo vivió, depende de la edad de la víctima, depende de dónde se ejerció la violencia, si hay un daño conjunto. Cuando les hablé de que la violencia es dañar la integridad, la integralidad de la persona, les ponía el concepto de espiritualidad. Por ejemplo, pensemos en un pastor, sacerdote o ministro, que abusa sexualmente, que viola a un niño. ¿Cuáles son las repercusiones? Hay repercusiones a nivel físico, hay repercusiones a nivel psicoemocional, hay repercusiones a nivel relacional, pero en ese caso también hay repercusiones a nivel espiritual, porque esta persona está corrompiendo, está dañando uno de los pilares que puede darle fortaleza a esa personita. ¿Sí me doy a entender? Está violentando su ejercicio espiritual también al ser la persona jerárquica, que tendría que darle el soporte para sostener la vida en general, ¿no? Entonces, las consecuencias las vemos a partir de estas condiciones que les planteo, pero sí podemos hacer, o sí puedo hablar de una generalidad y lo quiero hablar desde mi ámbito como psicoterapeuta y también como educadora sexual, ¿qué me he encontrado con las personas que han sido víctimas? Me encuentro inseguridad, desconfianza, me encuentro daño a su propia persona, depresión, ansiedad, desarrollo de algunos trastornos como trastornos alimenticios, por ejemplo, bulimia, anorexia, a comer compulsivamente, trastornos del sueño como
hipersomnia o insomnio, trastornos de personalidad como desarrollar una conducta compulsiva, lo que se dice TOC, por ejemplo. También a nivel sexual, el desarrollo de una disfunción sexual que le impide de manera voluntaria a tener un ejercicio placentero de su erotismo con otra persona. Efectos en su vida reproductiva, a veces directos, causando esterilidad, o a veces consecuencia de la emocionalidad y de las condiciones psicoemocionales, trastornos de tipo psicoemocionales o psicocorporales, también los vemos ahí ligados. Entonces, las violencias sexuales, yo lo pongo en plural, las violencias sexuales desajustan, desequilibran, y el daño va a ser mayor si no existe una red solidaria y con perspectiva de género feminista. Si una víctima de violencia sexual se encuentra con un terapeuta que no tiene esta construcción, probablemente puede apoyar a que el daño emocional permanezca, ¿no? Entonces, los daños, las repercusiones, las vamos a medir en estas esferas, pero el tiempo en el que permanece estos daños presentes va a depender de los soportes, de las redes de pares, de las intervenciones tempranas y también de quién haya sido la persona agresora y qué implicaciones tiene eso en su sistema de relaciones. No es lo mismo que la persona agresora sea el padre, el abuelo, el hermano, a que sea un desconocido que nunca jamás volverá a ver y que no rompe ningún sistema de vínculos. Porque recordemos que parte del equilibrio de la persona, parte de la definición de sexualidad es los vínculos afectivos. No sé si con esto me quedo o hay alguna parte más que quisieran que ampliara. Yo creo que más adelante justo seguimos en la conversación, Zaira, y pues nada, sí es muy valioso saber los conceptos porque a veces justo no sabemos hasta dónde abarca, como bien dices tú, no solo es la violencia sexual, sino son los diferentes tipos de violencia sexual, los cuales al no hablar de ellos los pasamos a invisibilizar, y al hacer esto invisibilizamos a las víctimas que están sufriendo estos tipos de violencias. Entonces, muchas gracias por tu participación, por esta intervención, y sí, más adelante vamos a ahondar en esto. Gracias, si me permites, Sharon, nada más decir una cosa para dejarlo para la discusión. No existe un acto de violencia sexual que podamos decir que es peor, ¿sí? Para el acto, el desajuste o las consecuencias psicoemocionales se miden en la persona que lo vivió, como lo vivió. Por decir así, no es peor la violación que el hostigamiento. Eso depende de la vivencia de la víctima solamente, ¿no? Sí, claro que sí, Zaira, muchas gracias, y es muy valioso esto para quienes hemos sido víctimas de algún tipo de forma de violencia sexual, que sepan justo que son válidos, que lo que están sintiendo es válido, que no es minúsculo y que no están solas y que tiene un nombre y que tiene una consecuencia también para los agresores, pero que también es muy valioso el tiempo que cada una decida para poder nombrar y para poder asumirse como víctima. Muchas gracias, Zaira. Gracias. Pasando un poco al contexto en México, ¿cuál consideras tú que es el panorama de la violencia sexual en México? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Bueno, pues primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí, pues con mujeres que tenemos muchísimo que aportar a este tema que inclusive a veces durante las elecciones se deja pasar por alto, ¿no? O sea, que hablamos sí de los derechos de las mujeres, de garantizar una vida libre de violencia, pero al final no nos enfocamos en las violencias que se viven, ¿no? Y específicamente, como lo comentaba ahorita Zaira Figueroa, todas las violencias que al final involucran no nada más el tipo de violencia sexual, sino que se desprenden otras que deben de tener la misma importancia en todos los ámbitos, y sobre todo ahora que estamos próximos y próximas a elegir a nuestros nuevos y nuevas gobernantes en algún sentido, ya sea en lo local, en lo estatal o lo federal. Pues hablar de estos temas es sumamente necesario, y ahora quiero hacer como un poquito más de énfasis en algunas estadísticas que me parece importante
no recuerdo cómo es la frase de, no, lo que no se mide, ¿cómo es? ¿Cómo era? Alguna lo recuerdo cómo era, lo que no se mide no se puede cambiar, ¿no? Creo que era algo así, más o menos. Lo que no se mide no se puede cambiar, y si no tenemos un porcentaje, si no tenemos estadísticas, si no tenemos cifras, no podemos inclusive poder dimensionar el problema que existe tanto a nivel nacional como a nivel estatal y a nivel municipal para justamente crear políticas públicas. Ahorita rescaté algunas cifras, que es las mujeres denunciaron casi 145,000 ataques sexuales de 2014 a 2018, pero más del 95% de estos ataques sexuales no se han resuelto. Esto quiere decir que 145,000 mujeres fueron a denunciar a sus fiscalías locales, pero el 95% de esas denuncias no han sido resueltas. Obviamente partiendo, hay más que en este momento voy a comentar estas estadísticas, pero ahí ya estamos hablando de la normalización de la violencia, estamos hablando de la responsabilidad del Estado, de la falta de sensibilidad de la Fiscalía, de la falta de recursos inclusive de la Fiscalía, y de una falta de perspectiva para poder investigar los delitos de, no nada más de violencia sexual, sino también de abuso sexual y todas las violencias que llegamos a vivir las mujeres. Entonces, al final, esta impunidad es lo que hace que las mujeres no denuncien, ¿no? Y que inclusive en esta normalización de la violencia, la sociedad, por seguir normalizándola, cuando sucede, invitamos a denunciar, ¿no? Es como, te sucedió, voy a denunciar a la fiscalía, como si de esa manera se solucionara el problema, cuando realmente al llegar a la fiscalía, pues existe una revictimización, existe una falta de transparencia en el proceso, una falta de acompañamiento en todos los aspectos, y pues al final estas víctimas se quedan no nada más sin medidas de protección, sino también se quedan totalmente indefensas ante el sistema, ante todo el sistema del Estado, porque también yo considero que no es nada más la Fiscalía, ¿no? Sino también todas las instituciones que de una u otra manera son cómplices al evadir la responsabilidad que conforma este sistema patriarcal de la normalización de la violencia, ¿no? Entonces, como hablando un poco más de eso, en 5 años, es decir, de 2014 al 2018, solo 5 de cada 100 denuncias por abuso sexual y violación terminaron en sentencia. Esto quiere decir que existe un problema muy grave en las fiscalías, en las investigaciones sobre las violencias sexuales y sobre las mujeres que denuncian. Hay 5 estados que por sí solos concentran más de la mitad de los casos. Y si alguna de las personas que nos está escuchando vive ahí, es importante enfatizar en que hay que ver qué está haciendo la Fiscalía. Jalisco cuenta con 9,861 denuncias, la Ciudad de México, que es más o menos la misma cantidad, el Estado de México, Chihuahua y Baja California. Entonces, también estamos viendo, si vemos el mapa, que no es un problema, sí es un problema generalizado, pero también que se vive de manera diferente, pero al final son los mismos resultados. O sea, es un problema que existe en todas las fiscalías y en todas las instituciones del país. Por otra parte, me gustaría como irme más a las violencias sexuales que viven las mujeres jóvenes, las niñas. Yo leía todo esto que hizo Matatena y me parece increíble, porque no nada más habla de las cifras, sino también identifica las problemáticas que existen en cada institución, desde lo federal hasta lo municipal. Y eso me parece bien importante, porque estamos hablando de que tiene que existir una cooperación y una colaboración desde arriba hasta abajo para poder combatir la violencia, ¿no? Y cuando hablamos, obviamente enfatizando a la violencia sexual, 8 de cada 10 agresores son conocidos de las víctimas, el 67% son familiares y solo el 10% de las agresiones son denunciadas. ¿Por qué? Esto es algo que inclusive hasta el día de hoy sigue impactando dentro de los núcleos familiares, porque eso también impide que las niñas, que las mujeres, inclusive los niños, no alcen la voz, no nada más que no puedan denunciar, sino que con las mismas familias no puedan decir las violencias que vivieron, porque existe esa complicidad y la normalización de la violencia por todo este sistema que en México se ha implantado de manera, o sea, de generación en generación, ¿no? México ocupa, obviamente ya yéndome como un poquito más, ahorita lo vamos a retomar, México ocupa el primer lugar de embarazos infantiles en el mundo. Niñas de 10 a 14 años de edad, pues tienen hijos a temprana edad. Pero yo creo que a lo mejor aquí todas coincidirán conmigo en que también
el lenguaje es muy importante. Y cuando hablamos de embarazos infantiles, inclusive cuando escuchamos la palabra embarazo, lo escuchamos como algo muy normal. Y creo que lo comentaba ahorita Zaira. O sea, si no hacemos énfasis en que es violación infantil y de que ¿cómo decirlo? Los hijos, hijas que nacen de esas niñas de 10 a 14 años son producto de una violación. Y normalmente, conforme a las estadísticas, son producto de una violación por parte de un familiar. Entonces, el seguir normalizando la palabra embarazo infantil impide crear políticas públicas que se encarguen de erradicar la violencia que existe desde los núcleos familiares. Y porque también existe como esa misma normalización de la violencia de las instituciones en donde la familia te educa, ¿no? O sea, la familia es la única que está facultada de poder educarte en todos los sentidos. Y al final eso hace que el Estado no entre a tocar la puerta y diga, oye, ¿qué está pasando? Fiscalizar lo que está haciendo la familia con los niños y niñas que están dentro, pues, del hogar, ¿no? Y bueno, ya yéndome nada más a lo particular, por último, en Quintana Roo se registraron 158 nacimientos de niñas de 9 a 14 años en los últimos 4 años. Estas estadísticas están en IPAS, inclusive están en el censo del INEGI, ahí los pueden encontrar, pero estamos hablando de que existe una normalización de la violencia, un alto índice de embarazos infantiles, que yo le diría violaciones y productos, los hijos, hijas son productos de una violación, y que pues si no podemos identificar de dónde vienen las problemáticas, es muy difícil poder erradicarlas desde los 3 niveles de gobierno y desde los 3 poderes, ¿no? Muchas gracias, Gracia. Sí, sin duda, pues rescatar esto último que dices, ¿no? Lo importante que es nombrar, lo que no se nombra no existe, por una parte, ¿no? Si no le llamamos lo como es, si no le llamamos violación, que también sabemos que en los casos de embarazos infantiles también se puede dar por la falta de información que hay en materia de sexualidad, pero no por mencionar esto vamos a dejar de invisibilizar los casos de violación, que como dice, son muy graves las cifras en las cuales los agresores son principalmente personas cercanas a las familias, a las infancias. Y pues entrando justo en este tema, Rebeca, te queremos preguntar cuál es el contexto de la problemática del embarazo no deseado en México. Gracias, Sharon, y hola a todas. Muchas gracias por la invitación a nosotros a este espacio con colegas que estamos trabajando cada una desde distintos frentes por atacar los mismos problemas. Yo quisiera partir también de ya el encuadre que hizo Zaira de las violencias. O sea, creo que es algo muy atinado y sobre todo a veces es difícil para quienes somos abogadas como Gracia y como yo, salirnos así como de lo cuadrado de la ley. Entonces creo que este encuadre de las violencias es muy pertinente y que también además va de la mano con la interdependencia de los derechos humanos y pues en el caso de lo que estamos hablando hoy, creo que principalmente de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres en México. Entonces, para abordar el tema como tal de las maternidades y embarazos no deseados, a mí me gusta hacer como una metáfora de que para las niñas, adolescentes y mujeres en México, pero me atrevo a decir que incluso en toda Latinoamérica, casi en todo el mundo, el ejercicio de nuestros derechos es una carrera de obstáculos. Entonces, empieza desde el día en que nacimos y desde chiquititas, y de verdad mientras vas pasando como a otra y a otra y a otra etapa, es así como un logro más porque lograste sobrevivir y hacerla a lo mejor con que te violaron un poquito tus derechos, pero no completamente, unos sí, unos no, pero es casi que cuestión de tiempo hasta que lleguemos a un punto en el que nos van a violar nuestros derechos sexuales y reproductivos. Entonces, esta carrera de obstáculos, que una de sus consecuencias es el embarazo no deseado, la maternidad no deseada, si llegamos solo hasta allá, hasta el embarazo, pero incluso cuando una mujer quiere parir también se enfrenta a otras problemáticas muy graves. Pero si nos topamos al embarazo no deseado, es una
un continuum de violaciones que empieza desde niña, o sea, desde que no tienes acceso a educación integral en sexualidad, ya sea, como decía ahorita Gracia, no echarle toda la culpa a la familia, también, o sea, es algo que tiene que ver tanto con el Estado como con la familia, como con la sociedad en su conjunto. Entonces, empezamos desde una temprana edad esa falta de acceso a educación sexual integral en sexualidad. Pero bueno, si logras pasar ese obstáculo y tienes educación integral en sexualidad, entonces igual y el Estado ya te da las condiciones para que puedas buscar anticoncepción para tener una vida sexual plena. Y si ya el Estado te dio chance y te dio todas las herramientas para que logres buscar anticoncepción, igual puede que esa anticoncepción falle o que en algún momento no la tengas o lo que sea. Y entonces te puedes enfrentar a un embarazo no deseado. Y ya cuando llegas ahí, el Estado o sea, ya está súper encima de ti o súper ausente, como queramos verlo. Y ya solo te queda pues buscar, como estábamos hablando ahorita de niñas violadas, la interrupción del embarazo, pero frente a eso nos enfrentamos a 32 códigos penales que penalizan el aborto, y aunque el aborto por violación es legal en todo el país, existen como el resto de causales y de situaciones que superan más allá del aborto por violación en los cuales está prohibido. Y otras barreras en las que creo que vamos a hablar la segunda parte. Todo esto además, si le ponemos como una perspectiva de interseccionalidad, pues agrava muchísimo. Nosotras en Gira alguna vez, hace un par de años, hicimos una investigación en la que preguntamos a instituciones de salud si contaban con intérpretes a idiomas indígenas para servicios de consejería de anticoncepción a adolescentes. Y hubo estados como Zacatecas que nos contestaron que no tenían porque ahí ni siquiera había personas indígenas. Entonces, no necesitaban ni siquiera tener intérpretes porque, pues, o sea, invisibilizaron por completo a la población indígena de ese estado. Y algo muy parecido nos pasó en el caso de adolescentes con discapacidad. Igual realizamos solicitudes de acceso a la información, de si se tenían materiales en braille o si se tenían intérpretes al lenguaje de señas mexicanas para brindar consejería en anticoncepción. Y la mayoría de las respuestas iban en el sentido de poner toda la carga en las y los adolescentes con discapacidad. Como decirles, bueno, si viene alguien con discapacidad, pues le pedimos que venga con alguien que interprete para ellas. O le pedimos que venga pues con alguien que le ayude, porque pues aquí no hay cómo. En el mejor de los casos nos contestaron, sí tenemos herramientas, pero no supimos cuáles, ni cómo funcionan, ni cómo se está midiendo ese acceso. Creo que todas estas, o sea, tanto la falta de educación integral en sexualidad, la falta de anticoncepción, la falta de interseccionalidad y de accesibilidad real en estos servicios de salud reproductiva, es algo que venimos ya arrastrando y que puede culminar, entre otras cosas, en embarazos no deseados y en maternidades no deseadas, que además pueden truncar los proyectos de vida de niñas, adolescentes y mujeres en el resto de aspectos de su vida que van más allá de la salud sexual y reproductiva, y que además es algo que en este contexto de pandemia, que ya no es tan nuevo, pero cuyos efectos probablemente vamos a seguir viendo los próximos 5 o 10 años, pues está empeorando. Tan solo en julio del año pasado, el Consejo Nacional de Población tenía un estimado de embarazos no deseados y en julio lo tuvo que actualizar y sumarle 122,000 embarazos no deseados más a los que yo tenía. Entonces, ese era nada más un estimado. ¿Y qué está haciendo el Estado? ¿Qué estamos haciendo todas frente a ese estimado de 122,000 mujeres y personas con capacidad de gestar que se están enfrentando a un embarazo con el que no contaban en su proyecto de vida? O sea, ¿qué estamos haciendo ya sea para prevenirlos o para atenderlos? O sea, si esas mujeres ya se enfrentan a este embarazo y quieren interrumpirlo, ¿qué estamos haciendo para garantizar ese derecho? Y si quieren continuarlo, también qué estamos haciendo para garantizar que lo continúen en las mejores condiciones. Entonces, no sé si ya me pasé de mi tiempo, pero ahorita ahí lo dejo. Muchas gracias, Rebeca. Sin duda es como muy importante diferenciar estas cosas que mencionas y ver cómo sistemáticamente se vulneran los derechos humanos de las mujeres y de las personas gestantes
que justamente se están enfrentando a un embarazo no deseado y que no estamos generalizando, como lo dices tú, ¿no? Hay quienes va a ser su deseo interrumpirlo, pero también qué se está haciendo para asegurar que el embarazo se dé en condiciones dignas, pero también el proceso de interrupción se dé en condiciones dignas, que creo que es algo de lo que no se habla tan públicamente, ¿no? A veces, una vez justo leía Gracia diciendo como muchas veces también se piensa que el aborto es la última opción, y también con mujeres que han decidido interrumpir su embarazo, el aborto no es la última opción para muchas mujeres y para personas gestantes, ¿no? Al contrario, tenemos que empezar a hablar más de la decisión automática en la cual deciden interrumpir este embarazo, y que el Estado y que las instituciones den garantía de que lo puedan hacer de una forma segura, porque aunque existen justo estas legislaciones en algunos estados, y es algo en lo que yo justo me he ido metiendo, a veces no basta, estas legislaciones no bastan porque las mujeres, las personas gestantes no se sienten seguras acudiendo a ellas por todos estos procesos de revictimización, tanto de las instituciones como de la sociedad que hay alrededor de un embarazo no deseado a una corta edad, o de que alguien decida interrumpir el embarazo. En ese contexto, Cintia, yo te preguntaría, ¿cuál es el contexto del embarazo infantil y adolescente en México y específicamente en Coahuila, ahora que estamos hablando del informe de Matatena? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias y muchos saludos a todas, mujeres que admiro muchísimo. Es un honor para mí estar compartiendo esta mesa con todas. Y bueno, pues a partir del informe que recientemente publicamos desde Matatena, precisamente nos encontramos con esto que comentaba Gracia, de que lo que no se conoce no se puede mejorar, creo que es la frase. Porque realmente el tema del embarazo y la maternidad infantil y adolescente, pues es un tema del que se sabe muy poco. En realidad no sabemos qué está pasando, no sabemos cuáles son el origen real, cuáles son los datos. Por ejemplo, encontramos que las estadísticas en las que nos basamos incluso para el informe, pues en realidad estamos hablando de nacimientos de niñas y de adolescentes y no de embarazos. Es decir, solo estamos contando los nacimientos, los embarazos que llegaron a término, pero no sabemos cuántas niñas y adolescentes en realidad estuvieron embarazadas, pero en algún momento del proceso de gestación, pues ya sea que se haya interrumpido, ya sea que hubo alguna interrupción espontánea, lo desconocemos. Entonces, a partir de entonces, pues toda la información que podamos tener después parte de un grado enorme de error, ¿no? Y bueno, pues en el contexto de la pandemia, la situación se vuelve aún más complicada porque pues sabemos que los servicios de consultoría, donde los servicios amigables a los que muchas veces se podía acceder, pues se cerraron porque no eran de primera necesidad. Entonces, esos factores, el encierro, que ya no tenían acceso muchas veces a las escuelas, donde ahí encuentran mucha de la información, donde hay compañía, donde hay una amiga que las acompaña, incluso a una interrupción, o donde se les da información confiable, pues todo ese tipo de contactos pues desaparecieron durante la pandemia. Entonces, muchísimos factores, obviamente aumenta la violencia y automáticamente la violencia en general, aumenta los embarazos no deseados. En particular, perdón, podemos hablar en Coahuila que los embarazos los embarazos adolescentes es un tema que se habla mucho porque Coahuila ocupa desde hace varios años los primeros lugares a nivel nacional
en embarazo adolescente, y lo vemos en los medios y en primeras planas, y hay muchísima información mediática al respecto. Sin embargo, pues siempre es lo mismo, ¿no? Ocupa el primer lugar, hay tantas adolescentes embarazadas, y las cosas, las acciones ahí terminan, y no hay en realidad una investigación profunda de qué es lo que en realidad está pasando. Entonces tenemos el desconocimiento por un lado, de las cifras del embarazo, y también tenemos el desconocimiento de la violencia que viven las niñas y adolescentes, como también lo mencionaba Gracia en algún momento, porque pues no se denuncia, ¿no? Y tenemos algunos datos con respecto a Coahuila, que tiene que ver con las menores de 15 años, en las que la edad promedio de los progenitores es de 18 años. Entonces, estamos hablando de niñas menores de 15 cuyos progenitores son mucho mayor que ellas. Tenemos, el promedio es de 18, pero tenemos hasta de 40, más de 40 años, y esta es la información que se está declarando. Cuando se da a luz, ellas mismas, para registrar el acta de nacimiento, pues dan a conocer esta información. Es decir, hay autoridades que tienen conocimiento de que hay un delito, y sin embargo no se está haciendo nada. Entonces, no conocemos las cifras, no conocemos en realidad los niveles de violencia que están viviendo, no sabemos cuántas de estas violaciones, como bien lo mencionan, menores de 15 años, se dan en un contexto familiar, y entonces en realidad el fenómeno termina siendo una problemática basada en el desconocimiento. Desafortunadamente, pues el 59% de los avisos que se dan al Ministerio Público por violencia sexual en Coahuila corresponden a niñas y adolescentes precisamente en el rango de 10 a 19 años. Entonces, en Coahuila en particular, es precisamente en esas edades en las que están en mucho mayor riesgo, pero sabemos que aún así, pues solo el 10% se estima de las denuncias se están realizando. Entonces, muchísimas de las violencias que no terminaron quizá en un embarazo, pues están ocultas y están cubiertas por usos y costumbres también de las familias, porque hemos acompañado casos en las que la familia pues prefiere no denunciar, prefiere no cargar con esa culpa de denunciar al agresor de su hija, porque es su vecino, porque es un familiar, porque es alguien que conoce, es alguien de la comunidad, y porque al final dice, bueno, de todas formas, pues, ¿quién se va a hacer cargo de la crianza del hijo que va a tener mi hija, ¿no? Entonces, no sirve de nada, y vemos una normalización de la violencia que está protegiendo constantemente a los agresores, y también una romantización de las relaciones entre niñas y adolescentes con personas adultas. De la propia maternidad, que también se idealiza, porque para muchas niñas y adolescentes pues es una manera de salir de condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, a las que muchas veces pues ellas se están enfrentando de manera cotidiana. Entonces nosotras en Matatena hablamos también de muchos factores. Normalmente queremos reducir todo a cifras, y son tantas, y luego siempre te preguntan cuántas son y cuál es el porcentaje, pero en realidad también no hay que perder de vista el tema de que estamos hablando de niñas y adolescentes, y que viven contextos diferentes y que viven problemáticas diferentes, y que no solo termina incluso en una interrupción en el ideal de que se lograra, ¿no?, que pudieran acceder a la interrupción del embarazo, y no solo termina ahí, porque está el riesgo latente de que pueda volver a repetir, y de que si vive en un contexto de violencia, pues entonces va a volver a sufrir violencia, y no hay mecanismos que se activen para poder rescatar a esas niñas y adolescentes de los contextos en los que están
sufriendo, como lo comentaban también, pues esa y muchas más, ¿no? Entonces, el acompañamiento, las redes de apoyo que también mencionaban hace un ratito, que pueda rescatar el acompañamiento institucional y también de nosotras como colectivas y de la sociedad en general, que permitan que si una red no se activa, activamos la otra, pero no vamos a dejar vulnerables a las niñas y a los adolescentes en estos contextos que desafortunadamente están viviendo. Cintia, muchas gracias. Y como bien lo ponen en los comentarios de la transmisión en vivo a través de Facebook, agradecerle a través de ti a todo Matatena, a todo el equipo de Matatena por el trabajo tan maravilloso que están haciendo para llevar esta problemática a todos los espacios que han alcanzado, ¿no? Tanto virtuales como en las calles, como en los espacios de toma de decisión, porque es bien importante descentralizar lo que pasa en el país, porque pues sí, estamos acostumbrados a escuchar noticias de aquí, del centro, pero ustedes están haciendo un gran trabajo por las infancias, por los adolescentes en Coahuila, entonces de verdad, muchas gracias. Retomo lo que dices, justo para la importancia de estas pues responsabilidades que tienen las instituciones y de que no lo están haciendo bien y de la exigencia que debe de haber, porque al final de cuentas son derechos humanos, son derechos que se tienen que cumplir. Y te preguntaría, ustedes justo que acaban de sacar este informe, ¿cuáles son algunas medidas para garantizar que las niñas y adolescentes lleven a término un embarazo no deseado? ¿Qué se está haciendo y qué no se está haciendo? ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos sumar a la exigencia de lo que no se está haciendo? Bueno, pues yo creo que pondría en primer lugar, sin duda, el tema de implementar que la interrupción legal del embarazo esté ya en todo el país. O sea, es un tema pendiente que no puede esperar más. Las situaciones que viven, los contextos que viven en los estados, los niveles de violencia, entre muchísimas otras cosas, pues nos exigen que este sea un tema que ya no se pueda posponer más. O sea, se tiene que aplicar en todo el estado ya. Ese sería nuestro primer punto. Y otro de los temas también muy importantes, es lo que hablaba hace un momento, es el tema del acompañamiento, de acompañar a las niñas y adolescentes, tejer redes sólidas de apoyo, tanto como colectivas como sociedad en general. Y también la parte de la socialización de la violencia, es decir, se ha normalizado tanto y hay tantas cosas que no se hablan, que prefieren ocultarse, que se quedan dentro de casa, temas que se evitan, incluso por cuestiones religiosas, que se imponen las creencias religiosas ante los derechos de las niñas y las adolescentes. Entonces, es una responsabilidad de todos empezar a hablar del tema, que se ponga en la mesa de discusión, que se hable en las familias, y el Estado que guíe esta comunicación, estas campañas. El día de la presentación del informe, una de las chicas de una colectiva de aquí de Coahuila decía, pero que las campañas sean para nosotros. Queremos entenderlas nosotros, hablen nuestro idioma, háblenos a nosotras, pregúntenos. Conózcanos qué es lo que estamos pensando, cómo nos gusta que nos hablen, de qué manera el mensaje se puede entender de manera mucho más clara y concreta para nosotros, ¿no? Y también pues el tema de los protocolos de atención inmediata. En el momento en que una niña menor de 15 años está embarazada y llega a una institución de salud, es necesario que se active inmediatamente un protocolo
que rescate y que conozca la situación en la que esa niña llegó a estar embarazada, porque también tenemos muchos testimonios, sobre todo en clínicas, hospitales privados, en consultorios médicos de ginecólogos particulares, que en lugar de darles información confiable, en lugar de hablarles de sus derechos, pues las revictimiza y entonces les dice, bueno, pues así como tuvo la responsabilidad para estar embarazada, pues ahora responsabilícese del hijo que va a tener. Entonces, a veces enfocamos también mucho al Estado, a los hospitales públicos, pero todos los demás actores del sistema de salud, pues en realidad no están dando información o están dando información que no es confiable o están revictimizando y eso pues le quita tiempo que una niña menor de 14 años pues podría acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces es necesario también que durante todo el proceso de gestación, hablando sobre todo de las adolescentes, pues haya también información y acompañamiento desde la detección, control prenatal, parto y posparto, que también es un tema muy importante en el que tampoco se habla mucho. ¿Qué pasa cuando la adolescente da luz? Entonces, los perdemos de vista a partir de ese momento, pues ya no es adolescente embarazada, ya solo es una mujer con un hijo. Y entonces ya perdemos total contacto, no hay información, no hay acompañamiento, hasta que quizá pues ingresan a una guardería o a un kinder y otra vez, digamos, hay algún tipo de acompañamiento, ¿no? Con los niños que luego crecen, pero luego tenemos un segundo embarazo y un tercero, porque pues después de que sale del hospital pues se pierde, se deja sola básicamente y no hay un seguimiento también después de las adolescentes en particular. En el tema de las niñas, como bien Gracia lo mencionaba, pues de entrada, una niña menor de 15 años se debe tratar como abuso, como violación. Entonces, una de las cosas que de hecho plantea Matatena en el informe, pues es ya empezar a separar, ya no podemos decir embarazo adolescente y generalizar entre todas las niñas de 10 a 19 años. Debemos separar, por un lado, las niñas menores de 15 y por otro lado, las de 15 a 19 años, porque sabemos ya que son circunstancias diferentes, que uno implica un delito y que el procedimiento o el protocolo que se debe seguir tiene que ser distinto desde el momento en que se tiene contacto con ellas. Y entonces, finalmente, pues el tema de la denuncia también, promover mucho entre el personal médico, entre los primeros respondientes y la sociedad en general, para dejar de normalizar la violencia, dejar de romantizar las relaciones entre niñas y adultos y empezar a actuar desde todas las áreas desde todos los sectores de la sociedad. Muchas gracias, Cintia. Sin duda esto que dices es pues muy importante para diferenciar justo los diferentes tipos de violencias que se están dando, nombrar las cosas como son, no caer, más bien recalcar cada vez que lo privado es político. Y esta cosa que mencionaste justo de que cuando las adolescentes, niñas, que pues las niñas son violación, los adolescentes que llevan a término el embarazo, desaparecen del sistema por un rato, ¿no? Y regresan hasta que sus hijas e hijos justo entran dentro de este sistema. Creo que es bien grave que esté pasando esto, ¿no? Que no haya un seguimiento, que no se siga el caso, que no se vea si realmente están en un entorno seguro, porque no dejan de tener derechos, no dejan de tener estos derechos de las infancias, de los adolescentes, no porque estén
ejerciendo una maternidad que no nos consta si fue deseada, significa que se pierdan sus otros derechos. Justo retomando el informe de Matatena, ponían que solo el 6.68% de las mujeres que fueron madres adolescentes alcanzaron un nivel de estudios de educación terciaria, ¿no? Entonces aquí hablamos de otra problemática bien grande, pero pues antes de llegar a todo esto, me gustaría preguntarle a Rebeca sobre la NOM 46, ¿no? Y para no dar spoilers, mejor quiero que ella nos hable de qué es la NOM 46, de que le cuente a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que nos va a ver después, ojalá lo quieran ver después, qué es la NOM 46 y qué falta para garantizar que esta se aplique correctamente a nivel nacional. Gracias. Pues la NOM 046 justo tiene el antecedente en la violencia sexual de una adolescente de Baja California que hace algunos años, a inicios de los años 2000, fue violada y tuvo un embarazo producto de esa violación. Entonces, esta adolescente que se llama Paulina, a pesar de que la causal de violación ya estaba vigente en el Código Penal de su estado, cuando ella fue a los servicios de salud a solicitar que quería interrumpir el embarazo producto de violación, pues básicamente le dieron 1000 largas a ella y a su mamá, las hicieron ver unos videos horribles con puras mentiras en torno al aborto, y entonces se dilató el proceso hasta que ya era muy tarde para hacer la interrupción, y entonces ella fue forzada a parir el producto de la persona que la había violado. Frente a todo esto que le pasó a Paulina, pues ella consiguió el acompañamiento jurídico y su caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahí se resolvió a través de un acuerdo de solución amistosa entre Paulina y su mamá y el Estado mexicano, y como parte de ese acuerdo se creó la NOM 046, porque una de las grandes problemáticas a las que se había enfrentado Paulina era la falta de claridad. Bueno, ok, fui víctima de violación, tengo un embarazo, según la ley lo puedo interrumpir, pero cuando voy nadie sabe cómo, dónde, qué se hace, y entonces esta vaguedad en las normas hizo y dio lugar a que las autoridades pues pudieran hacer con ella y con su mamá todo lo que hicieron de dilatar el acceso a sus derechos hasta que ya se convirtió en una violación extrema a sus derechos reproductivos. Entonces, en ese contexto, se creó la norma oficial mexicana 046 para atender la violación intrafamiliar, y pasó, o sea, creo que la NOM 046 como la conocemos ahora, tiene que ver más con un proceso de modificación de 2016, porque la NOM 046, cuando recién se creó después del acuerdo de solución amistosa del caso de Paulina, tenía como requisito que para las menores de 18 años que querían interrumpir su embarazo producto de violación necesitaban el consentimiento de su padre, madre o tutor, y que además necesitaban la autorización de autoridad competente. Entonces esto hacía, o sea, fue un ordenamiento que surgió con el ánimo de tener un camino claro para las víctimas de violación. Sin embargo, siguió dejando esas cositas que de estado a estado, pues había algunos estados en los que decían, no, el juez te tiene que autorizar, no te tiene que autorizar el Ministerio Público, y seguía permitiendo que el personal de salud, pues, se negara a prestar el servicio. Entonces, más tarde, en 2014, se creó la Ley General de Víctimas, en la que se establece como derecho de las víctimas del delito de violación, la interrupción del embarazo. O sea, tiene un catálogo de servicios de atención médica de emergencia, la Ley General de Víctimas, y ahí se establece a las víctimas de violación. Uno de los servicios de salud de emergencia a los que tienen derecho es la interrupción de este embarazo. Y esto leído en conjunto con los principios generales de la Ley General de Víctimas, como el principio de buena fe, que se refiere a creerle a las víctimas y no estarlas cuestionando y no revictimizarlas, dio pie a que la NOM 046 pudiera modificarse para quitar
el requisito de autorización de autoridad competente y también para que las adolescentes a partir de los 12 años puedan solicitar la interrupción del embarazo producto de violación sin mayor requisito que solicitarlo por escrito bajo protesta de decir verdad. Entonces, ya lo adelantaba Cintia, creo que la NOM 046 es una herramienta muy poderosa que le falta mucho todavía para aplicarse. Lamentablemente, lo que empecé diciendo del caso Paulina es algo que sigue sucediendo hoy en día, que en el papel se ha avanzado mucho, tenemos esta NOM 046, la Ley General de Víctimas, pero en la práctica sigue habiendo muchos retos. Entonces, o sea, si nos ponemos como en este marco de la Constitución, de que los derechos humanos se respetan, se protegen, se garantizan y se promueven, pues estamos muy cortitas. O sea, estamos apenas en la protección, en el papel, de que por todos lados, o bueno, no por todos lados, pero si vamos a estos ordenamientos, a los códigos penales, a la Ley General de Víctimas y a la NOM 046, veremos que tenemos derecho a la interrupción del embarazo y que a partir de los 12 años no se necesita el consentimiento de nadie más que el de las adolescentes de solicitarlo por escrito. Sin embargo, ya en la práctica vemos, por ejemplo, en GIRE hicimos algunas solicitudes de acceso a la información y en un periodo de 5 años reportaban solo 130, o sea, todas las secretarías de salud, entre las que nos contestaron, las que no y tal, solo 137 abortos por violación en un periodo de 5 años. Si contrastamos eso, por ejemplo, con todas las cifras que dio Gracia de violencia sexual en el país, o sea, es nada. Y es un claro ejemplo de que esta disposición de la NOM 046 pues no se está cumpliendo y que estas obligaciones grandotas, constitucionales, de respetar, proteger, promover y garantizar, se están quedando cortas. Ya también lo decía Sin, o sea, a partir de este informe que hicieron en Matatena, decían, bueno, pero es que necesitamos que esa información baje a nosotras, o sea, está muy bonita en papel y es necesario que esté en papel, pero no es suficiente. Entonces, el Estado está fallando en promover y en asegurarse de que los derechos que tenemos los conozcamos y podamos salir a exigirlos desde antes de que pasen estas cosas, o sea, no tener que enfrentarnos ya a una violación y a llegar a un hospital y darnos cuenta que ahí, que a lo mejor sí teníamos el derecho o hasta después, sino que es algo de lo que el Estado tiene que asegurarse que nos estamos apropiando y en lo que claramente está fallando. Y que también está fallando en que las propias personas obligadas de aplicar esta norma, que son el Sistema Nacional de Salud, justo que abarca instituciones públicas, pero también privadas, como decía Sin, pues sepa que tiene estas obligaciones y que no puede decir que no, o sea, que no es algo opcional, incluso metiéndonos ya en el tema de objeción de conciencia, la misma NOM 046 establece que, pues que la objeción de conciencia tampoco es un pretexto. Lo mismo cuando se reformó la Ley General de Salud y se estableció la objeción de conciencia, ahí también se estableció un candado para que cuando esté en riesgo o cuando sea de urgencia no se puede negar. Entonces, la verdad es que no hay ningún pretexto, salvo la ignorancia o la falta de voluntad, para las autoridades y para el Estado que estén negando esto que venimos arrastrando principalmente desde el caso Paulina, como empecé hablándolo, pero obviamente eso es algo que viene desde mucho tiempo antes. Muchas gracias, Rebeca. Y sin duda las instituciones tienen una tarea que hacer porque es su responsabilidad garantizar el acceso a la NOM 046 de calidad, justo del primer acceso, que no se le den largas, pero también de socializar y democratizar esta información, de hacerles saber a las mujeres y a las personas gestantes que si fueron víctimas si fueron víctimas de violencia sexual y de ese acontecimiento se dio un embarazo, pueden hacer valer la NOM 046, que creo que justo no está pasando, hay una falla bien enorme ahí. Yo justo también con datos que tengo, por ejemplo, en la Ciudad de México, no muchas mujeres saben que lo pueden hacer hasta la semana 20, ¿no? Se quedan con el dato de que como en la Ciudad de México es legal abortar por libre decisión hasta la semana 12, pues ya, si no lo hicieron en esas primeras semanas, en esos 3 meses, pues ya entrarían en un marco no legal, ¿no? Lo estarían haciendo de manera ilegal
cuando pues algunas de ellas han sido víctimas de violencia sexual y se podrían apegar a la NOM 046, no lo hacen porque no está llegando esta información a las calles. Justo en el papel se ve muy bonito, pero a las mujeres, a las personas gestantes en las calles no está llegando, y ahí hay una chamba bien grandota que hacer por parte de las instituciones, y si no lo están haciendo, les invito a las personas que nos ven, a las personas que nos escuchan, que nos ayuden a hacer llegar esta información, ¿no? Que la pongan sobre las mesas, que la pongan sobre las calles, que cada vez todas y todos conozcamos más estos derechos para poderlos hacerlos valer. ¿Puedo decir algo, perdón, algo rapidísimo sí. que te estaba escuchando? O sea, que además de que el Estado no lo está haciendo, lo estamos haciendo nosotras, en espacios como estos, y Matatena, en el informe, y entonces, o sea, no solo el Estado está fallando, sino que además nosotras lo estamos cubriendo, porque las mujeres que sí llegan a tener esta información, la verdad, por lo general la tienen por las colectivas y las organizaciones feministas, que pues estamos ahí haciendo lo que le tocaría al Estado, y ya es todo, hacer ese Claro que sí, Rebe. Y pues sí, lo estamos haciendo, no nos tocaría, pero pues que sepan que vamos a seguir y vamos a exigir también, ¿no? Que justo si es por estigma, si es por miedo a hablar de aborto, si es porque las estadísticas suban, pues no nos vamos a callar y vamos a seguir. Y bueno, ya estamos cerrando, entonces quedan solo 2 preguntas y les voy a pedir a las personas, a las mujeres que van a responder, que me ayuden a ser como breves para poder dar un espacio a preguntas y respuestas del público. Zaira, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de interrupción del embarazo? ¿Existe alguna consecuencia psicológica, emocional? Yo sé que la pregunta puede parecer como muy lógica para algunas personas, pero queremos que tú nos hables de tu experiencia. Técnicamente, la interrupción del embarazo es una interrupción destinada es una intervención destinada a interrumpir un embarazo. Y esta puede darse en condiciones de sanidad, condiciones legítimas, pero también puede darse en condiciones clandestinas. La interrupción del embarazo, hace ratito que decía, no romanticemos los embarazos infantiles, etcétera. Estaba yo pensando que no sé si sea la palabra correcta, pero lo voy a decir así, que creo que también es importante no romantizar la interrupción del embarazo como uno de los grandes logros, por lo que voy a decir ahorita, porque la interrupción del embarazo también puede ser un acto de violencia sexual. Ajá. ¿Por qué? Alguien puede obligar a la persona a ir a hacerse una interrupción de embarazo. Y ahí es un acto de violencia sexual, por ejemplo. Y también no es lo mismo ir a una clínica donde te atiende personal sensible, especializado, donde te informan qué va a pasar, donde te acompañan y donde te puedes quedar posteriormente a un espacio donde no hay todas estas condiciones, donde la mujer tiene que ir a escondidas, cuidada de que no le maltraten o no la vayan a atrapar, y que las condiciones son por personal no capacitado. Hablamos de aborto seguro y aborto peligroso. Y en el aborto peligroso, pues están todos los esquemas, todos esos esquemas de intervención en el cuerpo de una mujer de una manera no sanitaria, no humana, no de calidad, no por personal preparado ni capacitado. Entonces, en este sentido, pues puede ser sumamente también peligroso, ¿no? Y cuando hablamos de las consecuencias, que es lo que luego les gusta mucho oír a los grupos en contra de la libertad de elegir, tenemos que pensar que depende. Las consecuencias psicoemocionales en una víctima y morales dependen de si el aborto ha sido espontáneo o es inducido. Ajá. Depende de si inducido, si fue seguro o fue forzado, fue peligroso, fue voluntario. Si
También si ha habido otros abortos y en qué condiciones de estas que estoy nombrando también han estado. ¿Cuáles han sido las condiciones de cuidado posterior? No es lo mismo una persona que le cuidaron, le alimentaron, le protegieron, que una persona que tuvo que salir y regresar a trabajar, como alguna que yo conozco, ¿no? Que estoy hablando de una personita de 15 años que tuvo que regresar a trabajar, ¿no? Sin ningún tipo de protección. Depende también del estilo de crianza que has tenido, por eso dije condiciones psicoemocionales y morales. Si has tenido una crianza basada en una educación totalmente tradicional, sin educación sexual, donde la culpa prevalece, pues ahí sí podemos encontrar secuelas psicoemocionales que están basadas en la crianza. O sea, lo que laceró a la mujer o a la niña no es la interrupción, sino lo que piensa de esa interrupción, lo que le hacen sentir y lo que cree que va a vivir en la vida. Si una mujer piensa que algún día lo va a pagar, emocionalmente nunca se siente libre. ¿Me doy a entender? Si su crianza ha sido basada en culpa, ha sido basada en un esquema sociocultural donde has cometido lo peor de lo peor, ¿no? Y no en una decisión, no en un derecho, no en una condición de libertad, ¿no? También depende, las secuelas psicoemocionales van a depender de si la persona tenía un diagnóstico previo. Hay algunos estudios interesantes, hay un estudio de un doctor que se llama Justo Aznar, que habla de que las secuelas que ellos observan son secuelas en mujeres que antes ya tenían un diagnóstico, no en quienes no tenían un diagnóstico. Por ejemplo, mujeres que tenían depresión, algún trastorno de ansiedad, algunas problemáticas relacionadas con sus estados de ánimo, son quienes más presentan algún tipo de secuela. Pero también esta secuela va a depender de si existe o no acompañamiento psicoterapéutico, acompañamiento emocional, y también si la persona tiene recursos para saber que hizo uso de sus derechos, ¿no? Digamos, dentro de mi experiencia en mi trabajo, con las personas que he acompañado, lo que hemos tenido que trabajar previo ha sido justamente que se sientan con la libertad, que quiten estos pensamientos de construcción del deber ser de una mujer y de que su cuerpo es un cuerpo que le pertenece a todos, que pertenece, por ejemplo, al orden familiar, que pertenece a la honra familiar, o que su cuerpo tiene la obligación de cumplir las expectativas de otras personas. Por ejemplo, hacer a mi padre o a mi madre abuelitos y les estoy negando esa posibilidad. Entonces, cuando trabajamos psicoterapéuticamente con una persona, es justamente rompe las ideas del deber ser y abrázate de los derechos que te corresponden a ti, ¿no? Cuando hablaban de las 12 semanas de gestación, es importante decir que no todas las mujeres están listas a las 12 semanas psicoemocionalmente. No han reparado lo que tendrían que reparar previamente. Entonces, cuando dicen ya estás en la semana 13 y no puedes, resulta que en la semana 13 ya existe una mayor tranquilidad, una mayor apropiación, una mayor seguridad, mayor control de su cuerpo y de sus emociones para poderlo realizar. Si nombro rápidamente secuelas, estas secuelas que yo he visto están relacionadas con lo que el doctor Aznar decía, condiciones previas, como trastornos del estado de ánimo, como depresión y ansiedad, trastornos también alimenticios, trastornos del sueño que ya mencionaba antes, trastornos de personalidad, trastornos psicosomáticos como ideación o comportamiento suicida, si están presentes cuando no ha habido acompañamiento, cuando han sido obligadas, cuando el aborto fue peligroso, incapacidad para establecer nuevos vínculos, bajo rendimiento escolar, y si hay consecuencias por el lugar o la forma, si hay consecuencias de tipo físico, como por ejemplo generar
una infertilidad en la mujer, como traumatismos ginecológicos. Estas también pueden tener repercusiones de tipo psicoemocional. Esta parte que yo hablé de las repercusiones físicas, solo lo he visto y solo lo conozco cuando las mujeres han tenido un aborto peligroso, obviamente en espacios no cuidados, no protegidos y no establecidos con todos los cuidados y con un personal profesional. Y estos trastornos o estas condiciones que digo, lo repito, son condiciones que veo en mujeres que no han tenido un acompañamiento, una instrucción, una educación sexual, que no han tenido una libertad desde su pensamiento, y desde su apropiación de su propio cuerpo. Lo hablo ahorita como mujeres adultas, porque si lo hablo en niñas estamos hablando de violación y también ahí tendríamos que trabajar la repercusión psicoemocional de la violación. Estos trastornos o conductas que se desprenden en las niñas y en los niños son consecuencia de la violación y consecuencia también de no entender el proceso que están viviendo. Explíquenle a una niña de 10 años que viviste una violación y producto de eso tienes un embarazo. Son complicaciones muy grandes para que lo pueda entender y emocionalmente lo pueda sostener. Muchas gracias, Zaira. Sin duda, pues desde tu experiencia, todas estas consecuencias que nos dicen, pues son muy importantes y es muy lamentable que estas consecuencias pues estén presentes en el día a día como consecuencia de que no haya una legislación que realmente respete nuestro derecho a decidir, ¿no? Que las niñas, adolescentes, las mujeres nos estemos sometiendo a abortos pues clandestinos. Y aquí quiero hacer un paréntesis para decir que lo que vemos ahora en México, que es muchas colectivas acompañando abortos, muchas mujeres, esta parte que dices de la preparación, que se preparan para acompañar abortos, es muy valioso para hacer esta diferenciación de que no todo aborto clandestino no es inseguro, ¿no? Porque si no, acá también ponemos un estigma bien fuerte sobre los abortos clandestinos, y creo que hay compañeras alrededor del país haciendo un trabajo muy valioso para poder acompañar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y que lo hacen en la clandestinidad porque la legislación, porque la norma del Estado no les permite. Y acá tenemos que solo en México, en 2 estados de los 32, se respeta el derecho a interrumpir el embarazo por libre decisión de la mujer. Entonces, hay mujeres, hay colectivas, hay mujeres organizadas luchando porque cada vez en más estados se despenalice el aborto por libre decisión de la mujer. Y allá veremos, cuando lleguemos allá veremos también qué faltará por arreglar. Y de la mano de esta pregunta, pues creo que llegamos con la mujer indicada por todas sus luchas. Gracias. ¿Por qué la interrupción del embarazo no solo se debe dar en contextos de violencia sexual? Hay muchísimas más cosas pasando. Ay, esta pregunta me encanta. No me voy a extender porque ya sé que también pues no podemos extendernos del tiempo, pero bueno, nada más como enfatizando en algo que mencionaba Zaira sobre pues que el acompañamiento y que al final las redes y la preparación tanto emocional, psicológica, inclusive también física, pues hacen que las mujeres se sientan seguras para poder abortar en espacios ya sea en clínicas o en sus hogares o en los espacios donde ellas se sientan seguras, ¿no? Porque también no nada más la parte física del cuerpo, sino también es el espacio en donde nos encontramos y las personas que nos acompañan para poder realizar los abortos, ¿no? Entonces, hay algo que a mí me gustaría decir, porque últimamente han existido mucha apertura de foros, que a mí me parece igual muy, muy, muy bueno que existan, porque antes no había, ¿no? O sea, antes nada más, o sea, no que no había, pero habían grupos reducidos que han llevado la lucha histórica, como GIRE, como IPAS, ¿no? Como Fondo María, que todo el tiempo han estado haciendo informes, han estado proponiendo iniciativas, han trabajado con víctimas de violencia, también han enfatizado sobre la necesidad de que en todas las legislaciones pues se despenalice el aborto, ¿no? Pero en los últimos, yo diría que 2 o 3 años,
por el mismo contexto de la lucha al acceso al aborto seguro, legal y gratuito en Argentina, pues esta marea verde ha subido, ¿no? Tanto que ahorita pues muchas de nosotras tenemos nuestros pañuelos verdes y los portamos con muchísimo orgullo dentro de todos los espacios. Entonces, cuando hablamos de el acceso a un aborto seguro, legal y gratuito, y cuando hablamos sobre todo de la autonomía de nuestros propios cuerpos, del poder decidir sobre nuestros cuerpos, estamos hablando en cualquier contexto. Y hablo en cualquier contexto, es cualquiera, sin excepciones, porque hay, por eso lo que les decía de esa mentalidad de crear foros para hablar de la concientización del aborto, ¿no? Para poner énfasis en que las mujeres en situación de pobreza necesitan acceder a un aborto, ¿no? Cuando al final eso genera estigmas en el acceso al aborto y a la autonomía de nuestros cuerpos, ¿no? Y no nada más eso, fomenta el racismo y el clasismo dentro de la lucha feminista. O también se habla sobre que los abortos es la última opción de las mujeres, o que necesariamente un aborto clandestino es malo, o que siempre las mujeres viven cierta, como decían, cierto abuso psicológico, cierto abuso emocional, y que ellas mismas son víctimas de eso y no nada más durante el aborto, sino después, y hay secuelas psicológicas, y hay muchísimos estigmas que existen respecto al aborto, ¿no? Y de hecho, Gire creo que tuvo una participación en Vice hace poco que hablaba sobre cambiar la narrativa, que antes hablábamos de aborto para no morir, anticonceptivos para no abortar, ¿no? Pero el cambiar la narrativa nos hace ampliar el panorama sobre el aborto, y que antes se hablaba sobre interrupción legal del embarazo, ¿no? Interrupción del embarazo, para evitar la palabra aborto, para evitar hablar de esa palabra que sigue siendo como muy delicada para muchas personas, ¿no? Pero hablar de esas tres cosas, hablar de anticonceptivos para disfrutar, porque eso significa que los anticonceptivos no te van a impedir inclusive que te embaraces, ¿no? Porque muchas veces sí te puedes embarazar, inclusive usando anticonceptivos, pero habla más de la parte de el disfrutar, el tener una, ¿cómo decirlo? El poder tener relaciones sin estigmas, el poder disfrutar la relación antes, durante y después. Y también creo que eso viene de parte de la educación sobre la violencia sexual. O sea, sobre de qué manera podemos evitar la violencia sexual dentro de un ámbito, no hablo del ámbito familiar, sino también del ámbito social, con nuestras parejas, con personas que no son nuestras parejas, pero tenemos alguna relación sexoafectiva, etcétera, ¿no? Y por otra parte, cuando hablamos de aborto, estamos diciendo de la autonomía de nuestros cuerpos, del poder gozar de nuestra sexualidad, y si queremos acceder a un aborto, tenemos que tener derecho a ello. Pero, esto solamente va a poder ser necesario si también hacemos énfasis en que primero los 32 estados de la República, a pesar de que en la Ciudad de México y en Oaxaca es legal el aborto antes de las 12 semanas, siguen estando dentro de los códigos penales. Es decir, seguimos criminalizando a las mujeres por acceder a un aborto. Y eso estando en la Ciudad de México y estando en Oaxaca, cuando no tendría por qué ser así. Y la criminalización del aborto no hablo exclusivamente de las cárceles, sino hablo de todo lo que implica el poder acceder a un aborto, desde las acompañantes, desde criminalizar a las mujeres que no deciden ir a una clínica, sino que deciden hacerlo en su casa con sus amigas, que tampoco tendría por qué tener algo de malo, ¿no? Mientras obviamente se tenga toda la información correcta antes, durante y después. Ahora las clínicas, que en las mismas clínicas no existe siempre una información adecuada sobre en el momento en el que abortas qué es lo que sigue, ¿no? Y a veces hasta en las mismas clínicas existe una esterilización forzada, porque es, ya abortaste, ya no puedes volver a abortar, ¿no? Inclusive a veces hay un estigma, tanto en lo social como en lo clínico, sobre si ya accediste a un aborto una vez, ya 2 veces ya, no, o sea, ya no se puede, ¿no? O ay, es que vas a usar el aborto como anticonceptivo, cuando hay mujeres que acceden a un aborto más de 3 veces al año, y al final eso y su cuerpo, si funciona de una manera adecuada, ¿eso por qué tendría por qué importarnos a nosotras y a nosotros, pues como personas, ¿no? Cuando finalmente es su cuerpo, es su decisión, y creo que todos estos estigmas, todas estas situaciones que hasta en el mismo discurso feminista tenemos constantemente para decir, sí, tu cuerpo, tu decisión, pero, ¿no? Siempre hay un pero, cuando no debería ser así, cuando el aborto debería ser bajo cualquier causal. Inclusive me atrevería a decir que eso para mí sí me costó un poco de trabajo durante mucho tiempo y una autorreflexión,
pero yo sí diría que inclusive hasta después de las 12 semanas, ¿no? Hay unas compañeras que llevan muchísimo esa lucha, de hecho, Ninde lo menciona mucho, ¿no? O sea, que parece que después de las 12 semanas, como tenemos más esa percepción moral y sentimental sobre que ya después de las 12 semanas ya es un bebé, ¿no? Ya es un bebé, entonces ya no puedes atentar contra su vida, cuando la realidad no es así. Con la realidad ni en lo clínico, pues llega a ser un bebé hasta el momento en el que nace y en el que pues también concebirlo como algo deseado, ¿no? El hablar de maternidades libres, voluntarias y deseadas tiene que venir pues de la mano del deseo primero de tener una relación sexual, no nada más el consentimiento, sino hablar del deseo. Después, decidir tener o no al producto. Y eso antes de las 12 semanas y después de las 12 semanas. Y que el Estado saque de los códigos penales la interrupción legal del embarazo, o bueno, en todos los estados creo que sí está como aborto. Entonces, pues hablamos de algo que para muchas personas aún sigue siendo un shock muy grande, hablar de que sí, las mujeres abortamos bajo cualquier concepto, bajo cualquier causal, inclusive a veces causales que no nos imaginamos dentro de nuestros contextos, pero es importante que cambiemos la narrativa desde el movimiento feminista para poder impulsar esas medidas que tanto hacen falta en todos los códigos penales, y obviamente la modificación también de las leyes de salud, de la ley de educación, y que finalmente el poder tener una educación sexual integral tampoco es para prevenir el aborto, porque el aborto pasa, inclusive teniendo una educación sexual integral. Es parte de la vida, creo que lo habías puesto tú, Rebeca, ¿no? O no, creo que lo puso Ninde. En muchas ocasiones el aborto es parte de la vida sexual y reproductiva de las mujeres, y el reconocerlo como tal nos hace verlo como algo normal, y ya. Gracias. Pues súper valioso todo lo que nos compartes, y justamente como estos procesos de cambiar el discurso, ¿no? Porque a veces en esta parte como de ya logramos mucho y ya hay despenalización y hay causales, pues hay un sesgo bien grande que está invisibilizando muchas historias y que está poniendo estigma sobre otros procesos, ¿no? Como yo también siempre recalco mucho esta parte que dicen como anticonceptivos para no abortar, y es como, no, o sea, podemos tener accesos a ellos y querer realizarnos un aborto, queremos entrar en esto. Entonces, muchas gracias por su participación a todas. Si les parece bien, voy a dar un pequeño espacio para conclusiones, y para ello Jessica Corral, parte del equipo de nosotros y una de las dos coordinadoras de la campaña que falta, que es la campaña en el marco que estamos haciendo esta conversación, va a tomarse unos minutos para leer las conclusiones que nos hizo llegar la diputada Marta Tagle, que no nos pudo acompañar. Entonces le doy la palabra a Jess y después seguimos con las demás. Muchas gracias, Sharon. Y bien, como mencionan, la diputada Tagle no pudo acompañarnos, pero nos envió un documento en el que las conclusiones creo que no tienen desperdicio y justamente hablan de todo lo que ya las ponentes nos compartieron. La diputada Tagle concluye que hacen falta políticas públicas para establecer las acciones en materia de servicios de planificación familiar y anticoncepción, de interrupción del embarazo y objeción de conciencia. Además, falta una política clara que contribuya a fortalecer la capacidad de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, reconociendo a las y los adolescentes como sujetos de derechos sexuales y reproductivos, así como estrategias para disminuir el abandono escolar con perspectiva de género. Las implicaciones que han surgido a raíz de la emergencia sanitaria y que han afectado de manera desproporcionada a las mujeres son 4. La primera es dificultad para acceso a métodos anticonceptivos y atención a servicios de salud sexual y reproductiva. La segunda, el aumento de la exposición de las niñas y adolescentes a situaciones de violencia sexual y abuso en el ámbito intrafamiliar. La tercera son las brechas en el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, y la última son los tiempos de cuidado asumidos de niños, adultos mayores y enfermos.
Esto es lo que concluye la diputada y que creo que va de la mano con todo lo que ya nos mencionaron. Esperamos que en otro evento nos pueda acompañar. Muchas gracias, Sharon. Muchas gracias, Jess. Y pues sí, ojalá después en otra conversación nos acompañe y pues pueden volver a escuchar esto cuando esté la transmisión. Voy a pasar con Zaira para tus conclusiones, por favor. Más que una conclusión, querría abonar que en la solicitud que hace la diputada, creo que el Estado también tendría que abrir espacios de atención en salud mental. ¿No? Se mencionan los otros espacios, pero la salud mental tendría que estar y tenemos que pensar en un principio básico. La educación sexual como el medio, uno de los medios para que fortalezcan la decisión de las personas, el autocuidado, pero también para que generemos una crianza que esté más ligada hacia el respeto de la vida de las personas que estamos ya, ¿no? Una crianza positiva donde las personas decidan ser madres y o padres y decidan tener un cuidado integral al respecto. Entonces, a la salud mental luego nos dejan afuera porque damos miedo, yo creo, pero creo que es muy importante que el Estado garantice la atención a las víctimas primarias y a las víctimas terciarias de los actos de violencia sexual y los acompañamientos a las personas que deciden tener un aborto o que los abortos han tenido alguna consecuencia en su estado emocional. Muchas gracias, Zaira, perdón. Rebe, te doy la palabra y si en este espacio que te estamos dando nos puedes resolver una preguntita que llegó ahí al Facebook, que es sobre brevemente cómo funciona el proceso para poder aplicar la NOM 046. O sea, justo nos pusieron como si una persona va a una clínica o primero es como el proceso legal. Esto muy resumido. Ya la leí ahí en la página. Bueno, la NOM 046 es para la atención de la violencia sexual familiar y contra las mujeres. Entonces está dirigida al personal de salud, no está dirigida ni a personal de procuración ni de impartición de justicia. O sea, esta NOM no está como para los fiscales o las personas que trabajan en las fiscalías y las pruebas que tengan que recabar o no, porque justamente está enfocada en la salud y no en el proceso penal. Entonces hay mujeres que en algún momento van a solicitar la atención de la salud a la que tienen derecho, pero que no quieren iniciar un proceso penal y que no quieren necesariamente denunciar a sus agresores, pero eso no quiere decir que no vayan a tener derecho a todos los servicios que establecen tanto la Ley General de Víctimas como la NOM 046. Entonces en la NOM 046, que si quieren les podemos poner el link en la conversación, vienen algunos pasos tanto para detectar violencia como para qué se hace una vez que se detecta la violencia y cómo se procede a la interrupción del embarazo, que es lo que ya había dicho, como mientras se recibe una solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad, se tiene que prestar el servicio y ya. Y eso también le sirve al propio personal de salud como para cubrirse las espaldas de que tiene la solicitud de la persona que está incurriendo en lo que ya mencionaba Zaira, de que sea un aborto forzado, ni mucho menos. Y además viene un anexo para dar aviso a las instancias de procuración de justicia de que hoy hay conocimiento de un caso de violencia sexual, tu instancia de procuración de justicia, que esa es tu cancha y no la cancha ni de las enfermeras, ni de las trabajadoras sociales, ni de los médicos, ni de nadie. Tú hazte cargo de esto. Yo ya le di la atención en la salud a la que tiene derecho esta adolescente, esta persona, y lo que sea de parte de acceso a la justicia, pues eso será. Entonces, les podemos compartir el folletito que en Gira hicimos un folletito en 2016 cuando se modificó la NOM 046 y también el texto como tal, norma, por si quieren consultarlo ustedes mismas, pero está claro que no
o sea, no, la NOM 046 no está enfocada en la investigación penal, sino en el derecho a rehabilitarse y el derecho a las mujeres a atender su salud cuando son víctimas de violencia sexual. Y bueno, como conclusiones finales, pues nada más reiterar que si tienen como algunas otras dudas pueden entrar a la página de Gire, y también si ustedes viven o conocen a alguien a quienes se les niegue el acceso al aborto por violación, también pueden buscarnos a nosotras si quieren emprender una acción legal en contra de esto. Nosotras pues acompañamos esos casos por distintas vías. Logramos que en 2017 la Suprema Corte de Justicia se pronunciara sobre 2 casos de una adolescente y en el otro caso era una mujer adulta a quienes les fue negado el aborto por violación, y ya se estableció como una violación a los derechos humanos que tiene que ser reparada integralmente. Entonces pueden buscarnos en Twitter, en @gire_mx, en nuestra página que es gire.org.mx, o pues en todas nuestras redes sociales. Y pues nada, un gusto participar aquí con todas y con nuestros distintos expertices, y gracias a nosotros por abrir el espacio. Muchas gracias, Rebe. Y pues de nuevo reiterar el agradecimiento colectivo que hay hacia todo el trabajo que ha hecho Gire por 29 años, acaban de cumplir, y toda su lucha y todo el acompañamiento. Y sí, no dejen de ver todo lo que hace Gire en esta materia. Gracias. Tus puntos, tu recopilación, ¿qué le quieres dejar a la gente que nos escucha? Pues primero, como empezamos el foro, agradecer por la invitación, tanto a la organización como pues a grandes mujeres que dirigen y que están ahora pues poniendo estos temas tan importantes en la agenda, que como tal, si bien mencionábamos, es una discusión que hace falta y que no es como algo que se está haciendo directamente para las y los candidatos, es para que toda la ciudadanía, todas las personas podamos hacer énfasis en temas que son necesarios desde nuestra localidad hasta lo nacional, ¿no? Por otra parte, agradecerles a cada una de las mujeres que está aquí. Sí, la verdad es que el informe de Matatena, yo estoy impresionada, es una gran labor. Obviamente agradecer también el trabajo que hace Gire desde hace muchísimos años, y que las personas que nos están viendo, es importante acercarse a las organizaciones que llevan años haciendo esto. O sea, es muy importante, sí, ver foros, o sea, ver foros de influencers y ver foros como que existen y publicaciones y todo, pero hay trabajo que ya lleva mucho tiempo haciéndose, y hay que no nada más darle su lugar a esas organizaciones que ya llevan tiempo, sino también el reconocer la labor y donar, sobre todo enfocarse en las que ya existen y reforzarlas, ¿no? Zaira, me parece muy importante el tema de la salud mental, que si en sí mismo dejamos a un lado, y hasta por la misma pandemia es algo que ha pasado desapercibido, pero también ha visibilizado mucho la necesidad de hacerlo nada más instituciones enfocadas en esto, sino crear una línea transversal en todo el acceso de nuestros derechos, porque sobre todo en un acceso a un aborto seguro, legal y gratuito, la salud mental es muy importante para que realmente el acceder a este derecho nos pueda llevar no nada más ¿cómo decirlo?, a abortar, sino también a un proceso de salud mental en el antes, durante y después. Entonces, pues muchísimas gracias otra vez por la invitación, y espero verlas pronto, ya sea físico u otras por Zoom. Gracias, estamos muy agradecidas porque aceptaras la invitación, por todo lo que haces todos los días para llevar estos temas y defenderlos en las instituciones y en las calles, y acompañar justo a las mujeres que están viviendo estas historias, ¿no? Porque justo los números son importantes, como lo mencionaron muchas veces ustedes, para poder ilustrar, pero también pues decir que detrás de esos números hay historias que son muy valiosas de nombrar. Sí, cerramos contigo tus conclusiones, tus puntos, y de nuevo agradecer y nombrar todo el trabajo que están haciendo en Matatena. Muchas gracias. Me siento muy
honrada con todos los comentarios que nos han dejado con respecto a nuestro informe, y pues quiero hacerle extensiva al equipo de Matatena, que ha hecho una labor increíble, muchas noches sin dormir para poder concluir este trabajo que pues significa muchísimo para nosotras. Y bueno, a manera de conclusión, pues retoma algunos puntos: la importancia de medir y nombrar las cosas urgente como una de las prioridades, y porque existen leyes, hay normas, hay cosas que ya se han logrado, pero hace falta democratizar, socializar la información, que finalmente las mujeres conozcan sus derechos y que sepan que existen y que puedan acceder a ellos. Y ahí entra también la parte que también es importante mencionar, la parte de acompañar, y también es al mismo tiempo una invitación para las mujeres en todos los municipios del país, que, como bien decía Gracia, pues se sumen a los movimientos feministas, que acompañen, que formen redes de apoyo, que ayuden a otras mujeres a acceder a los derechos que ya se han logrado. Y pues la importancia de hablar del aborto hoy, platicábamos también un tema en la asociación en Matatena, lo importante que es hablar de aborto y decir aborto, porque incluso en este momento en que hay algunas causales que se puede acceder, como no lo decimos, como está estigmatizado, como hay tantos prejuicios, pues entonces las mujeres ni siquiera en esas circunstancias se sienten seguras para acceder. Entonces, ¿qué importancia tiene nombrarlo, decirlo, sacarlo a la calle, publicarlo, hablarlo en los foros, decirle a la gente a nuestro alrededor y ponerlo como es, ¿no? Y bueno, pues yo quiero cerrar con cuando terminamos el informe de Matatena, mi hija, que tiene 6 años, me dice: pues estuve viendo tu informe, pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué nadie rescató a las niñas y adolescentes que dices que estaban embarazadas? Entonces, no supe cómo responder esa pregunta, como muchas de las que me hace, pero cuando las veo a ustedes y veo su trabajo y veo estos espacios y las sigo y conozco el de muchas más colectivas en todo el país que están haciendo cosas, pues esa es la respuesta a mi hija, de ellas son las que la están rescatando y ellas son las que están haciendo cosas. Gracias. Tú también. Ay, sí, me dejaste así. Me dejaste justo también con las lágrimas, y no solo son ellas, eres tú y es todo el trabajo que estás haciendo y la iniciativa por descentralizar esta información y por todo lo que estás haciendo por las mujeres en Coahuila y que están haciendo desde Matatena. Muchas gracias, admiramos, respetamos tu trabajo y les pedimos que no dejen de difundirlo, así como el de Rebeca, el de Gracia, el de Zaira. Yo soy Sharon Fernández y fue un honor estar con mujeres tan increíbles hoy en la conversación que falta a través de nosotros. No me quiero ir sin darle las gracias a Andrea Orcasitas, que estuvo detrás de todo, de que se hiciera posible este foro, ¿no? De poner temas tan grandes sobre la mesa, y pues muy valioso todo el trabajo que están haciendo en este contexto también justo de la campaña que falta alrededor, que estamos de muchas campañas que buscan votos, y esta no busca votos, sino busca crear conciencia, ver qué están haciendo las y los candidatos en la materia de la que hoy hablamos, ¿no? ¿Cuáles son sus propuestas? Si son puestos de reelección, ¿qué hicieron para que esto cambiara? Y a eso les invito a las personas que nos están escuchando, porque pues al final son quienes están tomando las decisiones, pero no significa que no les podamos exigir y que no podamos hacer que las cosas cambien. Muchas gracias a todo el equipo de nosotros y pues gracias a todas. Gracias a todas. Gracias.